Bueno, lo primero que ustedes deben saber, o la principal norma de la hermenéutica, es que yo debo primero demostrar la veracidad de las escrituras. Así que yo no puedo empezar preguntándome o tratar de demostrar o de discutir acerca de Jesús o del Espíritu Santo o de los milagros si yo antes no he demostrado la veracidad de las escrituras. Entonces, lo primero que debemos saber antes de empezar cualquier estudio de apologética o para la interpretación bíblica o para la defensa de mi fe, es que lo primero que yo siempre debo demostrar es la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, con respecto a la pregunta de cuáles son los argumentos frente a la demostración de Jesús, bien, hay muchísimas demostraciones dentro de la Biblia o fuera de la Biblia que nos demuestran por medio de las cuales nosotros podemos demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Creador, y que es nuestro Salvador. Como partimos de la base que nosotros ya hemos demostrado que la Biblia es la palabra de Dios, entonces podemos empezar nosotros mostrando las profecías, porque en ningún momento o en ninguna parte de la historia se ha profetizado acerca de una persona y esas profecías se han cumplido como lo pasó en Jesús. Nadie nunca profetizó acerca de la venida de Mahoma, nadie nunca profetizó acerca de Confucio o de Buda, pero sobre Jesús recayeron miles y cientos de miles de profecías que se cumplieron todas en cada momento de la etapa de Jesús, y profecías que se hicieron años y miles de años antes. Esa es la primera forma en la que nosotros podemos demostrar acerca de quién es Jesús cuando yo voy a presentar apologética de Jesús el Hijo de Dios. El segundo argumento que yo puedo utilizar también es la influencia que Jesús ha tenido en la humanidad y en la historia. Hoy nosotros decimos que estamos ¿en qué año? En el año 2013 después de Cristo. Y ustedes pueden ver científicamente o hablar con científicos, con profesores, psicólogos, sociólogos, y de todas formas siempre radica en que Jesús influyó de tal forma en la humanidad que partió la historia, y muchos estudios se han hecho a partir de la verdad de Jesús, de que Jesús existió, vino, y como se los dije al principio, ahora, como ya partimos de la base de que hemos podido demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia nos da riquezas espirituales las cuales nos permiten demostrarlos. En diferentes áreas de la vida social y psicológica y cultural de las naciones, nadie ha cambiado la historia y la forma de pensar de las personas como lo hizo Jesús. O hablemos de Buda o de Mahoma aquí en América Latina. Un 80% tal vez ni siquiera sepan cuál es su doctrina, en qué cree o qué hizo. Pero en cualquier parte del mundo, si hablamos de Jesús, entonces todo el mundo va a saber quién es Jesús, que existió y que partió la historia. Otra característica importante que tienen que tener en cuenta acerca de Jesús es el cambio que él hace en las personas. De pronto Mahoma me dé o Buda o cualquier otro líder de una secta o religión me puede dar conductas de vida, pero ninguno puede hacer que yo cambie como persona, como pasa cuando yo entrego mi vida a Jesús. Soy una persona diferente. Jesús ha influenciado como persona. Cuando yo decido recibirlo en mi corazón, cuando yo decido obedecerlo, entonces ha influenciado la economía, libros, no sé, tratados de todo tipo, todo centrado en la persona de Jesús. Los argumentos básicos que debe tener un verdadero cristiano para poder defender su fe es, yo creo, lo más importante que un cristiano debe saber es en qué cree. ¿En qué creemos los cristianos? Pues creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que hay un Dios que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que tienen atributos independientes, que se dio a conocer a través de sus nombres, que se reveló a la humanidad desde el principio de la historia hasta el día de hoy, en su creación, en su palabra, a través de los profetas, a través de Jesús mismo. Dios se dio a conocer, que tiene muchas demostraciones que las podemos ver reflejadas en su carácter, que es amor, que es paz, que es misericordioso, que en su carácter y con sus nombres Dios se quiere dar a conocer a nosotros. Así que eso es lo que nosotros debemos creer, que Jesús vino y murió por nosotros y a través de él nosotros recibimos sanidad. Que también la obra del Espíritu Santo, que él vino para redarguirnos, es la parte que demuestra quién es Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús es porque hemos tenido una revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da convicción de pecado, que cambia nuestras vidas. Así que eso es lo que nosotros primero debemos conocer. Y ya si queremos ir un poco más en lo profundo, entonces hablar acerca de las teologías del hombre, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya hablamos podemos profundizar en la teología de Dios, de Jesús como Hijo de Dios, del Espíritu Santo, de la salvación, de la redención. En cosas como esas es lo que nosotros creemos. Así que si nosotros necesitamos demostrar las principales bases de lo que nosotros debemos demostrar, es en lo que nosotros creemos. Nosotros no podemos hablar de algo que no conocemos ni algo que no vivimos. Por eso es importante que cada uno de nosotros responda o presente defensa de su fe de acuerdo a lo que ha conocido y ha vivido. Bien, pues la Biblia misma dice que ella es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sea perfecto y enteramente preparado. Así que la evidencia en apologética hay un término que se llama la evidencia interna y la evidencia externa, para cuando yo voy a demostrar una verdad. Si hablamos de la evidencia interna, la Biblia nos dice que es inspirada por Dios. En muchas partes nos está diciendo cuál es el propósito de que nosotros leamos la Biblia. El Salmo 1 nos dice que si nosotros permanecemos vamos a ser prosperados, que si nosotros permanecemos permanentemente en su palabra. Y eso en cuanto a la evidencia interna. Pero la evidencia externa también nos demuestra acerca de la Biblia que ha permanecido. Ustedes no se imaginan y pueden leerlo en libros como Evidencia que exige un veredicto, que supongo que es uno de los libros que han estado estudiando ustedes en su monografía. Y es todas las pruebas, entre comillas, y los desafíos que ha tenido que pasar la Biblia como palabra de Dios, y que ha sido, sin embargo, ha permanecido, ha intentado destruirla, quemarla, desaparecerla. Pero la palabra de Dios siempre ha permanecido. Cuando nosotros queremos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, si nosotros necesitamos argumentos, entonces debemos demostrar que es revelada, que es inspirada por Dios, no que alguien cogió y la dictó. Tenemos que ir un poquitico más atrás, más al fondo de lo que está pasando, de lo que nosotros conocemos, para nosotros conocer por qué es inspirada. Porque Dios no se sentó y entonces dijo: a ver, Pablo, usted coja un esfero y empiece a escribir lo que le voy a dictar. No, es inspirada porque de los acontecimientos que pasaban en el día a día de estos hombres de Dios, ellos empezaron a tomar notas sin saber. Ningún autor de la Biblia sabía que estaba escribiendo la Biblia. Cuando Moisés estaba escribiendo, cuando Josué estaba escribiendo, ellos no estaban diciendo, cuando Samuel estaba escribiendo, cuando David estaba escribiendo, ellos no estaban pensando: ay, eso estoy pensando en los muchachos en el GCC en el año 2013 para su monografía, les voy a escribir esto. No, ellos estaban viviendo situaciones en su vida y en su cotidianidad, en su vida social y cultural, que necesitaban enviar cartas, que necesitaban enviar mensajes, que necesitaban quedar relatos y que quedaran escritos como por ejemplo en la época de los reyes, las crónicas las escribieron fue por eso, porque necesitaban que en el futuro supieran lo bueno o malo que había sido los reyes, y por eso escribieron las crónicas.
Igual, como nadie estaba pensando en escribir la Biblia, y que lo estaban haciendo conscientemente, entonces ahí es donde nosotros podemos ver que es inspirada, además porque fue escrita en 3 diferentes idiomas, en no sé qué cuánta cantidad de años, que son datos que los muchachos de la exposición les van a decir, por diferentes autores, los autores eran de diferentes clases sociales y su parte cultural era también diferente, y sin embargo la Biblia es única. Así que esos son los argumentos que nosotros podemos tener para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, el papel del Espíritu Santo es fundamental. Es fundamental porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nosotros estamos predicando acerca de Dios, la Biblia dice que nuestra predicación no debe ser solamente con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Entonces, ese poder de Dios es el Espíritu Santo. Yo no he escuchado a la primera persona que diga, por ejemplo, que 100 años de soledad fue un libro que lo inspiró y lo cambió, y eso que es de un Nobel colombiano, y es uno de los libros más conocidos, por lo menos en nuestro país. Pero también he escuchado de ateos que sencillamente leen la Biblia por información, pero es que es el Espíritu Santo el que hace que esa palabra cobre vida en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que trae ese poder que revela. Cuando yo leo la Biblia, ahora cuando tengo una conversación, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que demuestra el poder de Dios, es el Espíritu Santo el que sana, el que libera, es el Espíritu de sabiduría. Así que si nosotros necesitamos el Espíritu Santo en cualquier área de nuestra vida, y más cuando estamos presentando apologética, que es la defensa de nuestra fe, cuando yo estoy defendiendo lo que yo estoy, de lo que yo creo, es indispensable la ayuda del Espíritu Santo. Es más, porque la misma Biblia, que es inspirada por Dios, nos lo dice cuando dice que en todo momento debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Así que si es un mandato bíblico, entonces él viene con el respaldo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Bien, los rudimentos son las bases de nuestra fe. Yo con algunos de ustedes que he tenido la oportunidad de dictarles clase, estoy seguro que les di este tema de rudimentos. Y es como cuando uno empieza a construir un edificio. Ustedes se han dado cuenta que uno siempre empieza hacia abajo a hacer fundamento, que el edificio no se caiga, a poner bases. Bien, pues en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 3, el escritor a los hebreos le está escribiendo a los hebreos, precisamente al pueblo de Dios, a los que ya habían creído y que estaban volviendo atrás. Y él los exhorta y les dice: no puede ser que ustedes, siendo ya maduros del pueblo de Dios, yo tenga que volver otra vez a echar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y nos presenta 6 rudimentos. Dice el texto así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, nos está instando, nos está exhortando a que vayamos a la perfección que es en Cristo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son esos 6 fundamentos que encadenan las bases de nuestra doctrina. Los muchachos en la exposición se los van a explicar un poquitico mejor cada uno de ellos. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar cada uno de esos 6 fundamentos, cada uno de esos 3 rudimentos, entonces yo voy a fortalecer mi fe, yo voy a ser fortalecido espiritualmente, voy a tener bases con las cuales poder defender mi fe para, como dice la palabra, no ser llevado ante cualquier viento de doctrina. Pablo, cuando se presentó ante el concilio, cuando él entró al Areópago, él vio que tenían dioses para todo y de todo tipo, y eran tan idólatras ellos que tenían
un atrio, un atril, ¿cómo se los puede decir? Una estatua, algo de idolatría para el Dios no conocido. Y entonces él tomó eso para, como ejemplo, para defender su fe, para defender lo que él estaba diciendo e inclusive para predicar. Y Jesús lo hacía de la misma forma. Pablo lo hizo para que ellos entendieran y les dijo, yo tengo que hablarles de ese Dios no conocido. Y él les empezó a hablar de Jesús y de la obra que él había hecho y les empezó a predicar. Sin embargo, aún así también lo hizo Jesús. Él les habló en el idioma que ellos entendían, con parábolas. En estos días, hablando con mi hermano Juan Sebastián, el pastor Juan Sebastián, estábamos hablando precisamente de eso y me estaba contando de un documento que había él hecho para su universidad, en el cual se habla de eso, de la forma de hacer apologética con analogías. Entonces yo creo que ustedes pueden hablar con él y él les va a dar unos tipsitos más explicándoles un poquitico acerca de esto, de cómo uno puede hacer defensa de nuestra fe con analogías, porque era lo que usaba Jesús y era lo que usaba Pablo. Bien, pues la mejor forma de identificar una falsa doctrina, bueno, yo creo que hay dos. Uno, obviamente que vaya en contra de las enseñanzas bíblicas, de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento por el cual en donde está escrito lo que nosotros creemos y debemos hacer. Por eso empecé esta entrevista explicándoles que lo primero y lo más importante que nosotros debemos presentar y de lo que nosotros debemos demostrar que viene totalmente del Señor, es que la Biblia es la palabra de Dios. Así que si va cualquier enseñanza que vaya en contra de la palabra de Dios, ya sabemos que es una falsa doctrina. Pero también lo podemos ver por los frutos. Vuelvo al ejemplo con Mahoma, con las religiones hindúes y todo eso. Miremos cómo está esa gente con la hechicería. Miremos Haití, por ejemplo, un caso más cercano para nosotros. De los países más pobres del mundo, sino el más pobre. ¿Y por qué? Porque toda su religión es eso, es hechicería, es brujería. Y mire, hace no sé cuánto que fue el terremoto de Haití y todavía, no sé cuántos años después, todavía no se han podido levantar. Miren la ruina y la escasez, la pobreza tan absurda y tan loca que vive en los países en India y en todo ese sector del oriente, por la idolatría. Si estuvieran adorando o estuvieran haciendo lo correcto, ¿no creen que Dios les bendeciría? Por eso también, como lo dije en uno de los puntos anteriores, el hecho de que Jesús venga a nuestro corazón cambia vidas y nos permite que nosotros podamos creer y vivir de acuerdo a las enseñanzas que Él nos ha dejado. Que somos bendecidos, que Él desea que seamos prosperados, que tengamos salud, que, bueno, no sé, miles y miles de promesas que son para nosotros, pero cuando no conocemos a Jesús, sino que se van por esas doctrinas de error, es cuando viene esto, y es evidente para los demás que es una doctrina de error. Por los frutos, Jesús mismo los dijo, que por los frutos íbamos a saber quiénes tenían una buena doctrina, por ponerlo en palabras que ustedes me puedan entender, y quiénes no.